Nací en Iztapalapa, en un departamento tan pequeño y tan ruidoso que a veces me pregunto cómo pude sobrevivir mis primeros años allí. Mi madre, Dalia, tenía apenas 17 cuando me tuvo. Era poco más que una niña intentando sostener otra. Nunca la vi como una figura estable, la recuerdo más bien como una sombra inquieta que entraba y salía sin rumbo, cambiando de humor con la misma rapidez con la que cambiaba de compañía. A veces despertaba en medio de la noche y veía desconocidos durmiendo en la sala. Hombres y mujeres que no sabían mi nombre y que me miraban con una mezcla de lástima y fastidio cuando me cruzaba en su camino. Mi madre pasaba días enteros fuera. Volvía ojerosa, despeinada y cansada, lanzando una disculpa que nunca terminaba de sonar sincera antes de encerrarse en su cuarto. A veces se quedaba allí horas, otras veces minutos, y luego desaparecía otra vez. Yo aprendí a no esperar nada de ella. Ni un abrazo, ni un desayuno. Ni una palabra amable. Apenas existía para ella, creo que era un recordatorio constante de una responsabilidad que jamás quiso asumir. Entonces apareció la única persona que, sin proponérselo, cambió el rumbo de mi vida, doña Ernestina, mi abuela materna. La primera vez que entró al departamento, olió el aire cargado de humo y humedad. Miró las botellas vacías en el suelo y se pasó una mano por la frente como si aquello le confirmara un miedo antiguo. Recuerdo que me levantó del sofá sin decir nada y me observó largo rato, como si buscara en mis ojos la respuesta a una pregunta que nunca formuló. Yo tenía 4 años y no sabía quién era, pero su mirada seria me hizo quedarme quieta. La tarde en que decidió llevarme con ella no hubo discusión. Mi madre estaba dormida, o fingía estarlo. Ernestina empacó mi ropa en una bolsa de supermercado, me tomó de la mano y salimos sin que nadie se diera cuenta. Yo no lloré. Tal vez porque intuía que, aunque no sabía a dónde iba, cualquier lugar sería menos hostil que aquel departamento. Pero pronto entendí que Ernestina no me llevó por cariño, sino por obligación. Desde el primer día dejó claras las reglas: nada de ruido, nada de interrupciones, nada de escenas. Su casa era pequeña pero completamente distinta a la de mi madre, limpia, ordenada, silenciosa. Tanto que a veces ese silencio se sentía como un castigo. Había comida, había cama. Había ropa, pero no había afecto. Ni una caricia, ni un buen trabajo, ni un «¿cómo te fue en la escuela?». Cada mañana me despertaba sola, cada noche me dormía escuchando sus pasos marcando un ritmo rígido, casi militar, en el pasillo. Con el tiempo entendí que, para ella, yo no era una nieta, era una responsabilidad que aceptó porque alguien debía hacerlo. Una presencia que toleraba, no que quería. Me convertí en experta en hacerme pequeña. En no molestar, en vivir sin pedir nada. Aprendí a no llorar, a no expresar miedo ni hambre ni tristeza, porque nada de eso generaba una reacción en ella. Si lloraba, era ignorada, si sonreía, pasaba desapercibida. A veces me preguntan por qué soporté tanto, porque nunca me rebelé. La respuesta es simple: nunca conocí otra forma de vida. Mi infancia fue un entrenamiento silencioso para la resistencia. Un aprendizaje temprano de que el amor no era para mí. De que la voz debía guardarse, de que la vida podía ser fría desde el inicio. No sabía entonces que esa misma frialdad me preparaba, sin que yo lo supiera, para sobrevivir a tragedias mucho peores que aún no habían llegado. Entrar a la adolescencia no cambió mucho mi forma de estar en el mundo, si acaso, hizo más evidente algo que ya había aprendido desde niña, que yo era invisible. En la escuela nadie sabía mi nombre completo. Los profesores me confundían con otras niñas calladas, y mis compañeros rara vez me dirigían la palabra. Yo no hablaba. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nunca había aprendido a alzar la voz sin miedo. Cada vez que abría la boca para participar, mi corazón se aceleraba como si estuviera cometiendo un delito. Al final, dejé de intentarlo. Era más fácil desaparecer. Mientras otras chicas hablaban de fiestas, de ropa, de sus primeros amores, yo me quedaba en una esquina del patio con un libro que casi nunca leía, fingiendo que la soledad era una elección. A veces escuchaba a las maestras decir que era disciplinada, tranquila, o muy madura para su edad. No sabían que esa madurez era solo el resultado de crecer sin afecto. Aprendiendo a comportarme como una adulta pequeña desde que tenía 4 años.
Mi madre biológica, Dalia, aparecía de vez en cuando, siempre con un aura de tormenta alrededor. Venía sin avisar, tocaba la puerta con prisa y se quedaba en el marco. Como si la casa de Ernestina estuviera rodeada por una línea invisible que no se atrevía a cruzar. Su presencia no me alegraba, más bien removía algo adentro de mí que no sabía nombrar. A veces traía historias extrañas sobre nuevos trabajos o nuevas parejas, otras veces venía llorando, diciendo que la vida no era justa. Cada visita suya me confundía. Porque siempre que se iba, yo terminaba sintiéndome igual que cuando era niña, insuficiente. Como si su incapacidad para quedarse fuera, de algún modo, culpa mía. Ernestina. Por su parte, mantenía la casa y su vida con la misma rigidez de siempre. Para ella, yo existía solo en función de mis obligaciones, la escuela, las tareas. La limpieza, el silencio. Nunca conversamos sobre mis planes, mis gustos o lo que me hacía feliz. Cuando estaba por terminar la secundaria, escuché a dos compañeras hablar emocionadas sobre universidades, becas y carreras. Esa noche, por primera vez, me atreví a pensar que quería yo. Pero el pensamiento duró poco. Recuerdo perfectamente la escena, estábamos cenando cada una en su extremo de la mesa, con el ruido del televisor de fondo. Reuniendo valor. Le dije a Ernestina que quería intentar entrar a la universidad, estudiar algo relacionado con educación o trabajo social. No llegué ni a terminar la frase. Ella dejó los cubiertos, me miró con ese gesto seco que solo ella tenía y dijo, la universidad no es para todos. Tú necesitas algo práctico. Un bachillerato técnico te servirá más. No te llenes de ideas que no vas a poder sostener. Ahí entendí que mis deseos no tenían lugar en esa casa. Y como había aprendido a hacerlo desde pequeña, guardé silencio. Acepté sin protestar el camino que ella trazó para mí. Un camino estrecho, sin opciones, sin sueños propios. Me convencí de que conformarse era lo normal, que aspirar a más era perder el tiempo. A veces, cuando pienso en esa época, me duele darme cuenta de cuántas cosas dejé de desear simplemente para no incomodar a nadie. Vivía sin pedir, sin esperar, sin imaginar. Creía que así evitaría el dolor. No sabía entonces que esa resignación, esa forma de desaparecer para sobrevivir, me acompañaría mucho más lejos de lo que podía imaginar. Entrar al instituto técnico no fue una decisión que tomé por gusto, sino porque así lo quiso Ernestina. Ella decía que una carrera corta me permitiría ser útil más pronto, y no desperdiciar el tiempo soñando cosas imposibles. Yo acepté como siempre. Porque no había aprendido a desobedecer. Pero sin saberlo, aquel lugar gris, ruidoso y lleno de jóvenes que parecían vivir en un mundo distinto al mío, cambió el rumbo de mi vida de la manera más inesperada. Lo conocí un miércoles, mientras trataba de arreglar una impresora que se había trabado. Yo estaba sola en el aula, sudando de frustración, cuando escuché una voz detrás de mí que dijo, con un tono cálido y nada invasivo, creo que puedo ayudarte si me dejas. Me giré y lo vi por primera vez. Ezequiel Aguilar. Tenía una sonrisa tranquila. De esas que no exigen nada y lo dicen todo. No parecía burlarse de mí, ni juzgarme, ni tener prisa. Solo estaba ahí dispuesto. Me sorprendió que me hablara. Me sorprendió aún más que esperara mi respuesta. Asenté torpemente y en menos de 2 minutos él resolvió lo que yo llevaba media hora intentando. Cuando me entregó el papel impreso, soltó un comentario simple pero bondadoso, eres más paciente que la mayoría. Eso dice mucho de ti. Me quedé en silencio. Nadie había dicho algo así de mí. Nunca. Ezequiel empezó a sentarse cerca en las clases, pero sin imponerse. Me saludaba cada mañana con un ¿cómo estás?, que sonaba genuino. No insistía cuando yo respondía con monosílabos. Solo se quedaba allí acompañando. Un día, después de clase, me contó un chiste tonto sobre un profesor demasiado serio. Y sucedió algo que me tomó por sorpresa, me reí. No una risa nerviosa ni forzada, sino una risa verdadera, profunda, la primera que recuerdo haber dejado salir sin miedo. Creo que fue en ese momento cuando él supo que yo tenía más adentro que silencio. Con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron rutina. Caminábamos juntos hasta el metro.
Compartíamos tareas, hablábamos de música, de comidas, de cosas simples. Ezequiel me trataba como si mi opinión importara. Como si yo valiera algo. Como si, después de todo, no estuviera destinada a ser invisible. El amor no llegó de golpe. Llegó con calma, como una planta que crece sin que uno lo note hasta que ya está allí. Fuerte y viva. Cuando él me tomó la mano por primera vez, afuera del instituto, mientras lloviznaba, sentí algo que jamás había sentido: seguridad. No felicidad completa, no aún. Pero sí una seguridad tibia, nueva, que abrió espacios dentro de mí que yo creía cerrados. Nos casamos jóvenes, sin lujos, sin invitados de más. Sin nada que no fuera necesario. Una ceremonia sencilla en un registro civil, 2 testigos que apenas conocíamos y unas fotografías que aún guardo. Ligeramente borrosas pero llenas de verdad. No teníamos dinero pero teníamos una certeza: nos elegíamos mutuamente y eso bastaba. Después de la boda, alquilamos un pequeño departamento en la Ciudad de México. Nada glamoroso, paredes delgadas, muebles usados, una cocina estrecha. Pero para mí, que había crecido sin hogar propio, ese lugar fue el primer espacio donde sentí que pertenecía. Allí empezó nuestra vida juntos, una vida construida con lo único que realmente teníamos: amor, paciencia y la esperanza de que, por fin, yo estaba destinada a algo más que desaparecer. Cuando nació nuestra primera hija, sentí que mi vida se partía en 2, lo que fui antes de verla y lo que sería después. Yo que había crecido sin un abrazo, sin una palabra de aliento, sin una voz que me llamara con cariño, escuché por primera vez un llanto que me reclamaba como hogar. La tomé en brazos y, mientras Ezequiel lloraba a mi lado, entendí que por fin tenía algo que jamás imaginé que me pertenecería: una familia. Los primeros meses fueron caóticos. No sabía casi nada sobre maternidad, pero aprendí rápido. Entre pañales, desvelos, leche en polvo y risas torpes, descubrí una alegría desconocida. No era perfecta porque yo estaba lejos de serlo, pero era real. Y eso bastaba para que cada día tuviera algo de luz. 2 años después llegó nuestra segunda niña. Y luego la tercera. Cada nacimiento transformó nuestro pequeño departamento en un lugar vivo, lleno de voces, de juguetes desparramados, de dibujos pegados en la pared. De manos pequeñas que buscaban las mías. El silencio que me había acompañado toda la infancia se rompió para siempre, y aunque a veces me agotaba, se convirtió en el ruido más hermoso de mi vida. Ezequiel trabajaba como camionero en la ruta México-Veracruz-Tabasco. Eran viajes largos, pesados, solitarios. Pero él siempre volvía con una sonrisa, con algún dulce para las niñas y con historias que hacía que nuestros hijos lo miraran como si fuera un héroe. Yo lo veía igual, un hombre que sin tener mucho, nos daba todo. Nunca lo escuché quejarse del cansancio ni del salario ni de la carretera. Aunque yo sabía que muchas noches dormía poco y mal. Él solo decía: vale la pena porque las tengo a ustedes. Después de las 3 niñas, pensábamos que nuestra familia estaba completa. Pero la vida nos sorprendió con un embarazo gemelar. Cuando nos lo dijeron, Ezequiel me tomó la mano y rió nervioso, imaginando lo que sería criar a 5 hijos. Yo también reí, hasta que llegó el día del parto. Noa nació primero fuerte y llorando con ganas. Pero cuando salió Elías, todo cambió. No lloró. No respiró bien. Su piel tenía un tono azulino que me heló la sangre. Los médicos se movieron rápido y lo llevaron a una sala aparte, sin darnos mucha información. Yo aún estaba en la camilla, sin poder levantarme, intentando entender qué estaba sucediendo. 1 hora después, entró el pediatra con un gesto grave. Nos explicó que Eli tenía una cardiopatía congénita severa. Su corazón no estaba funcionando como debía y necesitaba atención especializada. No podía quedarse allí. Debía ser trasladado al Hospital del Niño Poblano, donde podían evaluar si era candidato a cirugía. Recuerdo que Ezequiel me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Pero agradecí ese dolor porque me mantenía en el presente, evitando que me derrumbara. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo, incertidumbre y esperanza rota. En Puebla, después de estudios interminables, los cardiólogos nos dieron el diagnóstico completo:
nuestro hijo necesitaba una cirugía compleja, costosa, y no había garantía de éxito. Escuchar la cifra fue un golpe directo al pecho. Era más de lo que habíamos ganado en años. Me quedé mirando a Eli, tan pequeño, conectado a cables. Luchando por un respiro que para otros niños era automático. Y entendí que mi vida, la que creí que finalmente estaba en calma, acababa de cambiar para siempre. Nunca voy a olvidar esa mañana. Era un martes como cualquier otro, uno de esos días en los que el cansancio te acompaña desde que abres los ojos. Eli había pasado la noche inquieto, respiraba rápido otra vez, y yo casi no dormí vigilándolo. Las niñas discutían por quién usaría primero los colores para su tarea. Noah lloraba porque tenía hambre, y yo estaba tratando de ordenar un montón de facturas médicas que parecían multiplicarse cuando no las miraba. Cuando sonó el teléfono, pensé que era Ezequiel. Siempre me llamaba temprano desde la carretera para decirme por dónde iba, para contarme si había neblina. O simplemente para escuchar las voces de las niñas. Pero no era su voz. «¿Señora Mariana Aguilar?», preguntó un hombre que no reconocí. «Sí, soy yo», respondí. Ajustando a Eli en mis brazos. «Le habla el oficial Ramírez, de la Guardia Nacional Carreteras». Sentí como el piso se abría bajo mis pies. Me dijo que un tráiler había perdido el control en una curva húmeda de la autopista hacia Veracruz. Que Ezequiel había intentado frenar. Pero el peso de la carga y la lluvia hicieron imposible detener el camión. Que su vehículo volcó. Que los paramédicos hicieron todo lo posible. Pero que murió en el lugar. No grité. No solté el teléfono. No dije nada. Solo me quedé ahí en silencio con las piernas temblando. Mientras mis hijas seguían preguntando si ya podían desayunar. Recuerdo haber colgado sin saber cómo. Recuerdo haber dejado a Eli en su Moisés y haberme sentado en el piso de la cocina, con la espalda contra la pared, sintiéndome vacía. Como si todas las capas que me sostenían se hubieran quebrado al mismo tiempo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me obligara a moverme. El funeral fue pequeño. Humilde, sostenido con donaciones y la ayuda de algunos compañeros de ruta de Ezequiel. Recuerdo el olor a flores marchitas y la sensación de que yo estaba viendo todo desde afuera, como si fuera la vida de otra persona. Mis hijas se aferraban a mis piernas, sin entender realmente lo que había pasado, pero sintiendo en mis manos la tristeza que yo trataba de ocultar. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, tuve que cubrirme la boca para no romperme por completo. Ese hombre, mi compañero, mi sostén. La única persona que me había amado sin condiciones, se había ido. Y yo me quedaba sola. Sola con 5 hijos. Sola con un bebé enfermo cuyo corazón debía ser operado. Sola con deudas médicas que ya me asfixiaban antes de perder a Ezequiel. Sola en un departamento donde cada rincón tenía algo suyo, sus botas junto a la puerta, su taza favorita, su camisa colgada en la silla. La vida no se detuvo para que yo llorara. Las cuentas siguieron llegando. Las medicinas de Eli seguían agotándose. Las niñas seguían necesitando desayuno, uniforme, abrazos, calma. Pero yo estaba rota. A veces me quedaba en silencio a los pies de la cama, observando a mis hijos dormir. 5 criaturas indefensas que dependían de mí. Mientras yo intentaba imaginar cómo seguir adelante sin dejar que el miedo me quebrara. El mundo se volvió un peso aplastante. Y aún así, tenía que seguir respirando. Porque ellos dependían de mí. Y porque aunque me negara a aceptarlo, esa tragedia apenas era el inicio de otra lucha aún más brutal. Después de la muerte de Ezequiel. Los días comenzaron a mezclarse entre sí, como si la vida hubiera perdido cualquier intención de darme claridad. Me despertaba sin saber si era lunes, jueves o domingo. Solo sabía que Eli necesitaba respirar, que las niñas necesitaban comer y que Noah lloraba si no lo cargaba un rato antes de dormir. Todo lo demás era un borroso telón de fondo. El dinero empezó a acabarse más rápido de lo que imaginé. Las medicinas de Eli, frascos pequeños con nombres interminables, costaban casi lo mismo que una semana entera de comida. Las consultas con el cardiólogo en el Hospital del Niño Poblano eran necesarias, pero cada visita implicaba transporte, estudios y días completos fuera de casa. Yo trataba de no mostrarles a mis hijos el miedo que llevaba clavado en el pecho,
pero cada factura nueva me recordaba lo poco que podía ofrecerles. Me acerqué al DIF con todos los documentos que pude reunir, actas, recetas, comprobantes, diagnósticos. La trabajadora social me miró con una mezcla de compasión y cansancio. Como si yo fuera solo uno de los cientos de casos que atendía al día. Vamos a intentar inscribir a Eli en apoyo médico, me dijo. Pero el proceso es largo. Y no cubre todo. También fui a la alcaldía en Iztapalapa. Toqué puertas, pedí informes, expliqué la situación una y otra vez. En unos lugares me anotaron en listas de espera. En otros me dijeron que no había presupuesto. En otros simplemente me dijeron, lo siento. Señora. Alguien me sugirió hacer una colecta. Yo, que nunca había pedido nada para mí. Me encontré escribiendo una breve descripción de la enfermedad de mi hijo en una página de donaciones. Subí una foto suya, dormido entre cables. Con ese gesto frágil que rompía el corazón. Me dolió sentir que tenía que exponerlo al mundo para buscar ayuda, pero lo hice. Era por él. Algunos días llegaban 50 pesos. Otros, nada. A veces una persona desconocida enviaba 200. Siempre insuficiente, pero nunca despreciable. Mientras tanto, la casa se transformó en un campo de batalla silencioso. Yo racionaba la comida como si estuviera en una guerra, medio litro de leche para 3 días. Arroz estirado con lentejas, galletas partidas en 4 para que cada niña tuviera su parte. Había noches en las que, después de acostar a los 5, me daba cuenta de que no había comido en todo el día. Y aún así, mi estómago no era lo que más me dolía, era la culpa. Dormía muy poco. Eli respiraba mal a ratos y yo me quedaba sentada a su lado, tocando su pecho para asegurarme de que subía y bajaba. Noah se despertaba pidiendo leche. Las niñas tenían pesadillas desde que su papá murió, y a veces terminaban 3 de ellas en mi cama, abrazadas a mis brazos como si temieran que también desapareciera. En medio de todo eso, no había familia que me sostuviera. Doña Ernestina apareció un par de veces, pero solo para señalar lo que yo hacía mal. 5 hijos. ¿Qué esperabas, Mariana? Ojalá hubieras escuchado mis consejos. Nunca vas a salir adelante así. Nunca me ofreció cuidar a un niño. Nunca trajo comida. Nunca preguntó cómo dormía. Solo criticaba y se iba. Me convertí en una sombra que caminaba porque no tenía opción de detenerse. No había tiempo para llorar. No había espacio para romperme. Cada amanecer significaba volver a contar los pesos, volver a revisar los frascos de medicina. Volver a prometerme que de alguna manera encontraría la forma de salvar a Eli. La desesperación me acompañaba como una segunda piel. Pero también lo hacía el amor. Porque mis hijos eran lo único que me mantenía en pie cuando todo lo demás parecía derrumbarse. La tarde en que todo cambió no empezó diferente a las demás. Eli estaba inquieto otra vez, las niñas discutían por un cuaderno y yo revisaba, por enésima vez, las facturas acumuladas sobre la mesa. Me dolía la cabeza. Me ardían los ojos y sentía que el aire del departamento era cada vez más pesado. Entonces sonó mi teléfono. Un número desconocido. Por un momento pensé que quizá era algún apoyo social respondiendo, o una nueva cuenta pendiente. Contesté con voz cansada. ¿Señora Mariana Aguilar? Preguntó un hombre con tono formal. Sí, soy yo. Le habla el licenciado Benjamín Cruz, abogado en Puebla. Estoy comunicándome respecto al testamento de doña Zenaida Mayén. Tuve que apoyarme en el respaldo de la silla. Ese nombre me sonaba, pero de lejos. Una pariente lejana, creo. Una mujer a la que había visto una sola vez cuando era niña, con cabello blanco recogido y un suéter de lana que olía a lavanda. No podía entender qué tenía que ver conmigo. Licenciado, creo que debe haber una confusión, murmuré meciendo a Eli que respiraba con dificultad. Yo apenas la conocí. Lo sé, respondió con amabilidad. Pero doña Zenaida sí la conocía a usted. Y la incluyó como heredera, junto con sus hijos. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Heredera, de qué? De su propiedad en la Sierra Norte de Oaxaca, explicó. Una casa antigua que ha estado en la familia Mayén por generaciones.
Está a su nombre ahora. Además dejó una carta escrita a mano dirigida únicamente a usted. La habitación pareció detenerse. Ellie respiraba sobre mi brazo. Las niñas reían sin saber que mi mundo acababa de abrir una rendija de luz. Le enviaré los documentos escaneados, continuó él, el diagrama de herencia, el título de propiedad, las últimas voluntades, y la carta. Le sugiero revisarlos con calma. Apenas colgué, el correo llegó. Abrí los archivos temblando. Mis ojos saltaron de párrafo en párrafo. Propiedad libre de deudas, transmisión inmediata, destinada a la señora Mariana Aguilar y sus 5 hijos. Y luego encontré el sobre escaneado, para Mariana. Que este sea tu primer refugio, no tu último intento. Cuando abrí la carta, la caligrafía de doña Zenaida era firme. Serena, te vi crecer en silencio, aunque nunca pude acercarme. Supe que la vida no fue amable contigo. Esta casa es mi manera de darte lo que a ti te negaron, un comienzo seguro. Que tus hijos crezcan sin miedo. Que tú por fin puedas descansar. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. No era riqueza. No era magia. Pero era un hogar. Un lugar donde ya no tendría que pagar renta. Un lugar donde quizás pudiéramos empezar de nuevo. Por primera vez en meses. Sentí algo que había olvidado cómo se sentía, esperanza. El viaje hacia la Sierra Norte de Oaxaca fue más largo de lo que imaginé. Conduje la vieja camioneta que un vecino me había prestado, cargada con maletas, cobijas, pañales y las pocas cosas que realmente nos pertenecían. Las niñas iban apretadas en el asiento trasero, cantando a ratos, peleando a ratos. Noah y Ellie dormían en sus portabebés con el vaivén constante del camino. A medida que dejábamos atrás la ciudad, el aire se volvía más frío. Primero vimos colinas suaves, luego montañas más altas, cubiertas de árboles que parecían tocar el cielo. La neblina aparecía y desaparecía como un telón blanco que abría paso a cada curva. Era un paisaje hermoso. Pero también imponente. Yo lo miraba con un nudo en la garganta, pensando si realmente estaba haciendo lo correcto. Cuando finalmente entramos al pequeño camino de terracería que llevaba a la casa, el sol ya estaba bajando. El motor de la camioneta gruñía con cada piedra y cada hoyo. Las niñas pegaban la cara a la ventana, emocionadas. ¿Aquí vamos a vivir, mamá?, preguntó Chloe. Sí, hijita, respondí, aunque yo misma aún no lo creía del todo. La casona antigua apareció al final del sendero, 2 pisos, paredes de adobe envejecidas. Ventanas grandes con marcos de madera y un techo oscuro que parecía sostener siglos de lluvia. Cuando abrí la puerta principal, un olor a madera, tierra húmeda y tiempo me envolvió por completo. No era desagradable. Era como entrar en la casa de un abuelo que uno nunca conoció. El interior estaba lleno de retratos de los Mayén, hombres y mujeres de mirada seria, vestidos antiguos, paisajes rurales detrás de ellos. Mis hijos corrían tocándolo todo. Maravillados. Yo me detuve frente a un mueble de pino gastado. Abrí un cajón y entre manteles bordados y fotos amarillentas encontré algo frío al tacto, un reloj de bolsillo de plata. Era hermoso. Pesado. Delicado. Lo abrí con cuidado. Las manecillas estaban detenidas en una hora inmóvil. Y adentro, grabado con precisión, a mi Salvador con gratitud eterna. Sentí un escalofrío, pero no de miedo. Algo distinto. Algo profundo. Como si el objeto llevara una historia que aún no conocía. En ese momento Noah y Ellie, que estaban en sus portabebés, miraron hacia una misma esquina de la habitación. Fijos. Serios. Como si alguien estuviera ahí parado. Pero no había nadie. Están cansados, me dije a mí misma, intentando ignorar la sensación de que la casa nos observaba con bondad. La primera noche fue difícil. Acomodamos colchones en la sala mientras yo barría polvo que parecía multiplicarse. Los niños se quedaron dormidos rápido, agotados por el viaje. Yo me recosté en el sofá viejo con una cobija que encontré en un baúl. No sé cuánto tiempo pasó antes de que comenzara el golpeo. 3 golpes secos en la puerta. Luego silencio.
Me incorporé de golpe, el corazón retumbando. Otra vez la misma secuencia, 3 golpes lentos e insistentes. Nadie sabía que estábamos allí. No había vecinos cercanos. Caminé hacia la entrada, respirando profundo, y abrí la puerta. Allí estaba un hombre mayor. Delgado. Con el cabello gris cayéndole en mechones y una expresión suave, tan suave que disipó mi miedo al instante. Buenas noches. Señorita Mariana, dijo como si me conociera de toda la vida. Soy don Isaías Mayén. Este lugar fue mi hogar hace muchos, muchos años. Quería ver cómo se estaban acomodando usted y los niños. Mi mente tardó en procesar todo. Había visto ese nombre antes. En un retrato del álbum de fotos. ¿Quiere pasar? Pregunté sin pensarlo. Él sonrió con una gratitud humilde y entró. De inmediato, la casa pareció llenarse de calidez, como si la reconociera. Nos sentamos en la cocina. Él observó cada rincón con nostalgia. Encontró el reloj, ¿verdad? Preguntó con voz baja. Yo asentí. Ese reloj tiene una historia larga. Fue un regalo de un padre desesperado cuya hija casi se pierde en el río. Yo solo hice lo que debía, aunque nunca creí ser un salvador. Lo dijo con tanta sencillez que me quedé sin palabras. Seguimos conversando. Él me contó historias de la familia, de fiestas bajo los encinos, de lluvias que duraban semanas. De tiempos difíciles y de otros más luminosos. Su voz era un arrullo cálido, un abrazo que yo no había recibido desde niña. Poco a poco. Mis párpados comenzaron a caer. Me dormí ahí mismo, escuchando su voz. Y con una paz que no había sentido en años. Desperté con un dolor leve en el cuello y la sensación de haber dormido demasiado profundo. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba, la cocina de la casa antigua. El reloj de pared marcando una hora distinta a la que recordaba, y mis hijos respirando tranquilos en la sala. Me incorporé de golpe. La taza de té que le había servido a don Isaías seguía ahí sobre la mesa. Pero no había sido usada. Ni una marca. Ni un rastro de vapor. Ni siquiera estaba movida del lugar exacto donde la dejé. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Quizás se fue antes de que despertara, pensé. Pero cuando abrí la puerta para buscar huellas en la tierra húmeda del exterior, el estómago se me hundió. No había nada. Ni una pisada. Ni una marca de bastón. Ni un indicio de que alguien hubiera caminado por ahí durante la noche. La confusión me nubló la mente. Esa conversación había sido tan real. La calidez de su voz. Su manera de mirar la casa, la historia del reloj. ¿Había sido un sueño? ¿O una ilusión provocada por el cansancio extremo? Eli lloró desde la sala. Y lo cargué mientras mi mente intentaba ordenar las piezas. Había una forma de confirmar lo que temía. Subí las escaleras de madera hasta el ático, donde la luz entraba en haces finos entre las tablas. El polvo flotaba como pequeñas luciérnagas inmóviles. Abrí la caja etiquetada como Fotos Familia Mayén, y comencé a pasar las páginas de un álbum antiguo. Familias posando frente al río, bodas, cosechas, retratos en blanco y negro. Y entonces lo vi. Una fotografía fechada en 1970. Un hombre delgado con ojos llenos de bondad, sombrero viejo, la misma expresión suave. Era él. El mismo hombre que estuvo sentado en mi cocina anoche. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Estaba muerta de miedo, pero al mismo tiempo. No era miedo del todo. Había sido amable, protector, casi familiar. Bajé corriendo cuando escuché golpes suaves en la puerta. Era doña Evelina. La vecina que vivía unos kilómetros más abajo por el camino. Traía una tarta caliente cubierta con un paño. Le traje esto para darle la bienvenida. Hija, dijo con una sonrisa cálida. La invité a pasar, todavía temblando. Ella observó la casa con nostalgia. Hace mucho que no entraba aquí. La última vez fue cuando doña Zenaida nos contó que el viejo reloj de plata había desaparecido después de su muerte. Una verdadera pena.
Era la reliquia más valiosa de la familia Mayen. Sentí que la piel se me erizaba. El reloj estaba en mi cajón. Yo lo había encontrado el día anterior. Doña Evelina, susurré. Ayer, en la noche, vino un señor. Don Isaías. Ella dejó de moverse. Isaías. ¿Mayen? Preguntó en voz baja. Asentí. Su expresión cambió del asombro al desconcierto. Hija, dijo despacio. Don Isaías murió hace más de 40 años. Yo era una joven cuando lo velaron en esta misma casa. Nadie ha llevado su nombre ni su rostro desde entonces. La tarta casi se me cayó de las manos. El silencio se hizo tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Pero, yo hablé con él, murmuré. Se sentó aquí. Contó historias. Me dijo que el reloj había sido un regalo. Doña Evelina se llevó una mano al pecho. Entonces, niña, ese reloj no apareció por accidente, dijo con voz temblorosa. Tal vez vino a ponerlo donde debía estar. Miré hacia la cocina, hacia el cajón donde dormía el reloj envuelto en un paño. Algo dentro de mí lo entendió sin que nadie me lo explicara, él había venido para mostrarme el camino. Para que mis hijos y yo pudiéramos sobrevivir. Doña Evelina regresó aquella misma tarde con algo apretado entre sus manos. Lo traía doblado con cuidado como si fuera frágil. Me lo extendió sin decir palabra. Y cuando lo abrí descubrí un recorte de periódico amarillento, fechado 40 años atrás. El titular decía, héroe local salva a niño arrastrado por el río. El pueblo honra a Isaías Mayen. Leí la nota con la garganta cerrada. Contaba cómo un niño de 7 años había caído al río crecido tras una tormenta y cómo don Isaías, sin pensarlo, se lanzó a rescatarlo. El agua estaba helada. La corriente lo golpeaba contra las rocas, pero aún así logró sacarlo con vida. Para agradecerle. La familia del niño, una familia acomodada de la sierra, le entregó un reloj de plata hecho por un artesano de San Pablo Yaganiza. Un reloj único. Un reloj que, según el artículo, llevaba grabada la frase, a mi Salvador con gratitud eterna. El mismo reloj que yo tenía ahora guardado entre mis cosas. Mis manos temblaban mientras lo sostenía. La plata brillaba con una luz casi propia, como si entendiera el momento. Ese reloj, dijo doña Evelina con voz suave, siempre fue especial. Algunos decían que estaba bendecido, otros que valía una fortuna. Pero doña Zenaida nunca quiso venderlo. Decía que la gratitud no tenía precio. Sentí un nudo en el estómago. Eli necesitaba otra valoración médica. Los medicamentos. La cirugía. Todo lo que yo jamás podría pagar con mis trabajos temporales. Era como si la casa misma me estuviera poniendo la respuesta frente a los ojos. ¿Y cree que todavía tenga valor? Pregunté con un hilo de voz. Hija, eso no es joyería común. Es historia. Y la historia, cuando es verdadera, vale más de lo que uno imagina. Me quedé sola un rato abrazando el reloj y sentí como el peso de la decisión se mezclaba con un alivio inesperado. Lloré en silencio. No de tristeza, sino de esa mezcla de miedo y esperanza que aparece cuando la vida te ofrece una última oportunidad. Al día siguiente llamé a un tasador en Oaxaca. Luego a otro en Puebla. Ambos coincidieron, la pieza era valiosísima. El valor estimado no solo podía cubrir la cirugía completa de Eli en el hospital del niño poblano, sino también los medicamentos y varios meses de seguimiento. Me derrumbé en la silla cuando escuché la cifra. Por primera vez en años, algo dentro de mí se aflojó. No era un milagro caído del cielo. Era un acto de amor, uno que venía desde mucho antes de que yo naciera. Esa noche salí al porche. La neblina descendía entre los árboles altos, creando un halo plateado alrededor de la vieja casa. El aire estaba frío, pero una calidez suave se posó sobre mis hombros. Como una mano amiga. Miré hacia la oscuridad del camino, donde la figura de don Isaías había aparecido la noche anterior. Gracias, susurré. Gracias, don Isaías. El viento movió las hojas, y aunque sabía que estaba sola, no me sentí así.
Apreté el reloj contra mi pecho y respiré hondo. Por primera vez desde que Eli nació, desde que Ezequiel murió, desde que todo se volvió cuesta arriba, teníamos una oportunidad real. Un nuevo comienzo. Una vida posible. La esperanza al fin, no era un sueño, era nuestro futuro abriéndose paso. Nunca olvidaré el amanecer del día en que viajé con Eli al Hospital del Niño Poblano para la cirugía. Llevaba semanas reuniendo documentos. Informes médicos y las tasaciones del reloj, que confirmaban su valor suficiente para cubrir absolutamente todo. Mientras acomodaba a mis hijos mayores con una vecina de confianza en Oaxaca, sentí una punzada en el pecho, miedo, esperanza. Y una sensación extraña de estar caminando por un puente que apenas se estaba formando bajo mis pies. El trayecto a Puebla fue largo y silencioso. Eli dormía en mi regazo con esa respiración irregular que siempre me recordaba que su corazón trabajaba el doble que el de cualquier otro niño. Cada tanto apoyaba mis labios en su frente tibia y susurraba que ya faltaba poco, que todo iba a salir bien. No sé si intentaba tranquilizarlo a él o a mí. En admisión revisaron cada uno de los papeles. Cuando entregué el comprobante de pago, el médico me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. La cirugía puede programarse hoy mismo, dijo. Sentí que las piernas me temblaban. Durante meses pensé que jamás escucharía esas palabras. Me abracé a Eli con tanta fuerza que una enfermera se acercó para asegurarse de que yo estuviera bien. Cuando se llevaron a mi hijo al quirófano, caminé detrás de la camilla hasta donde me lo permitieron. Le acaricié el cabello y él, con esa voz chiquita y cansada, murmuró: «Mamá, no te vayas». Sentí que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo dentro de mí. «Aquí estoy, mi amor». «Siempre aquí», respondí. Luego vi cómo las puertas se cerraban y con ellas, los meses de angustia, de noches sin dormir, de rezos silenciosos y de un dolor que me había acompañado como una sombra. Las horas de espera fueron eternas. Me senté en un banco frío del pasillo, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Pensé en Ezequiel. Pensé en cómo habría llorado de miedo, igual que yo. Pero también en cómo habría sonreído al saber que Eli tenía una oportunidad real. Recordé la presencia cálida de don Isaías en la casona, su voz pausada. La forma en que pareció conocerme sin que yo dijera nada. No sabía cómo explicarlo. Pero sentía que ese hombre, vivo o espíritu, había querido tenderme una mano que nadie más me dio. Cuando finalmente vi al cirujano acercarse con el rostro relajado, supe que algo había cambiado para siempre. La cirugía fue un éxito, anunció. Me quedé en blanco. Después sentí que el aire regresaba a mis pulmones como un golpe. Me llevé las manos al rostro y rompí en llanto. Lloré por Ezequiel, por Eli, por mis hijos, por mí misma. Lloré por todo lo perdido y por todo lo que milagrosamente estaba renaciendo. Eli pasó las primeras noches en cuidados intermedios. Yo dormía sentada a su lado, sosteniendo su manita mientras los monitores marcaban un ritmo que, por primera vez, sonaba estable. Cada bip era una promesa nueva. Cada amanecer, una victoria silenciosa. Cuando por fin nos autorizaron volver a Oaxaca, conduje con una serenidad que nunca antes había sentido. El aire frío de la sierra entraba por la ventana entreabierta. Y mis hijos, en el asiento trasero, hablaban de cómo decorarían la casa nueva. Por primera vez, sus voces sonaban a futuro, no solo a resistencia. Esa noche, después de acostar a todos, salí al porche. El reloj de plata descansaba ahora dentro de un pequeño cofre en la sala, convertido en la llave que abrió la vida de mi hijo. Miré hacia el bosque, hacia la oscuridad amable que rodeaba la casona, y sentí, no lo vi, pero lo sentí, una presencia tranquila. Gracias, don Isaías, susurré. El viento movió suavemente las hojas. Y por primera vez en muchos años, creí que no estaba sola.